Hola, hola a todos. Hola, Eh, Pau, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Andrea? ¿Bien? Muy bien, Pau. Gracias. Bueno, bueno, me alegro mucho. Yo- Le silencié el micrófono a todos menos a vos, por el momento, así tenemos mejor audio y, y les voy si querés, esperamos 3 minutitos más y damos por iniciado. Ajá. ¿Te parece? ¿Está bien, Pau? Sí. Muy bueno. Ahorita empezamos. Pau, si querés empezamos. Creo que hay una cantidad de compañeros. Ujú. Perfecto. Bueno, muy bien. Te dejo la palabra entonces. Bueno, primero agradecerle, Pau, el espacio, ¿verdad? Para Costa Rica es muy importante. Le cuento que aquí hay representación de todas las universidades públicas, que somos las que conformamos CONARE. Compañeros y compañeras, ya es Paola. Paola es especialista en el tema de las directrices de Open Air y las próximas que van a venir. Eh, yo quisiera que pronto estuviera aquí con nosotros en Costa Rica, mientras agradezco el espacio. Eh, Chicos y chicas, ella es compañera de referencia, nuestra compañera en general. Y Pau, en serio, muy agradecida por
podamos sacar provecho. Y cuando usted quiera empezar, entonces. ¿Cómo no? Bueno, hola, hola. Hola. Sí, listo, cuando quieras empezar. Perfecto, muy bien. Bueno, voy a silenciar todos los micrófonos y cámaras y demás para tener mejor calidad de video, de audio de mi parte, así todos escuchamos bien. Cualquier cosa dejo el chat a la vista, así que cualquier consulta, duda o lo que sea que surja durante el webinar, por favor interrumpan y a través del chat vamos despejando dudas. Gracias, Andrea, por esta invitación. Sí, la verdad es que me encantaría estar en Costa Rica con ustedes. Nosotros ya estamos con frío, no sé ustedes, y el frío la verdad que es algo que yo detesto además. Pero a veces este tema de los tiempos y las distancias hace que sea difícil estar en todos los lugares que uno quisiera estar o debería estar por distintos motivos. Voy a agrandar la pantalla, así pueden ver mejor. Y cualquier cosa, acá estoy, como decía, a través del chat. Como bien decía Andrea, ahí está, estamos trabajando en esto de las directrices 3.0 y también vamos a tener que empezar a trabajar en las 4.0, que es lo que se viene. Pero el objetivo de hoy es trabajar sobre las 3.0, principalmente para conseguir que en la región tengamos repositorios de calidad con las directrices actuales y vigentes, para que después el salto a las 4.0 no nos resulte tan difícil, básicamente. Todavía no estamos trabajando con las 4.0 ni empezando de lleno, porque todavía los software de repositorios no están soportando esta nueva versión de directrices. Así que una vez que tengamos esa infraestructura tecnológica que nos habilita a trabajar en las 4.0, comenzaremos a trabajar en eso, pero les vamos a adelantar igual un poquito de qué se tratan estas 4.0. Pero básicamente lo importante es esto, es que tengamos repositorios de calidad hoy con la versión vigente de directrices que la referencia exige, que nos permite ser interoperables y tener repositorios de calidad, básicamente más allá de las transformaciones, conversiones o lo que sea que la referencia o el nodo país puedan hacer por los repositorios. Creo que en este contexto no hace falta decir que son los repositorios digitales, todos trabajamos en ellos y con ellos, pero sí es importante decir y destacar que, como sabemos, los repositorios digitales describen los objetos digitales a través de metadatos que facilitan la recuperación. Y que los repositorios digitales son abiertos e interactivos porque cumplen con protocolos internacionales que permiten la interoperabilidad entre ellos. La interoperabilidad, como sabemos, es la habilidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar y utilizar información según la IEEE, reconocida internacionalmente por sus estándares, y es necesaria porque no solo le permite a los repositorios comunicarse entre repositorios e integrarse a redes de repositorios, como la referencia y OpenAIRE, sino también interactuar con otros sistemas de información que son muy importantes para las instituciones que componen el sistema científico y para las instituciones que gestionan la ciencia en los países. Y también la educación, como los sistemas CRIS, sistemas de proyectos que vinculan toda la vida de un proyecto con su producción científica, los investigadores que se involucran, las instituciones que hay atrás, la producción que surge de los financiamientos, etcétera, etcétera. También con sistemas curriculares, esto de vincular a un autor con su producción, etcétera, etcétera. Como saben, en la referencia somos hoy 10 países que la integramos: Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, México, El Salvador, Costa Rica, por supuesto, Ecuador, Perú y Chile. Y todos estos 10 países, todavía en Uruguay, porque está iniciando el proceso de incorporación a la referencia y creando su sistema nacional,
pero todos estos países estamos siendo hoy cosechados e integrados en el portal regional de la red, que a su vez es cosechado e incorporado o integrado de alguna manera al portal de la Unión Europea OpenAIRE. La referencia tiene algunas exigencias para garantizar que esto suceda, estas cosechas y estas integraciones sucedan a través de la interoperabilidad. En el 2015 se estableció un documento que es el documento Metadatos y Políticas de Cosecha Interoperables para los Nodos Nacionales, y como bien dice el título, está destinado a los nodos nacionales. Los nodos nacionales son los que están obligados a garantizar el cumplimiento de estas directrices y estas pautas. Pero a la vez, lo que se recomienda es que los propios repositorios adopten estas directrices y estas pautas para ser repositorios de calidad interoperables y más allá de lo que, como decíamos antes, la referencia o el nodo nacional pueda hacer por cada uno de los repositorios. El cumplimiento de estas pautas o no determina si el registro es aceptado o rechazado por la referencia en la etapa de cosecha. Estas directrices, pautas y normas de interoperabilidad están basadas en documentos previos, como son las directrices Driver 2.0, que eran las viejas directrices de la Unión Europea, que luego adoptó OpenAIRE y se hizo cargo de su mantenimiento y actualización. Entonces OpenAIRE después lanzó las guidelines para repositorios de literatura y también para repositorios de datos. Las directrices, las pautas de la referencia se pasan en la versión 3.0, que es la anterior vigente, inmediatamente vigente a la nueva versión 4.0 que salió recientemente. Las 3.0 son del 2013 y sobre esas hoy trabaja la referencia. Y luego, para los repositorios de datos se ha establecido también sus directrices que se adecúan a lo que exige, o en general se adecúan a lo que exige el esquema de metadatos DataSite, que es un esquema de metadatos específico para datos de investigación, y para datos de investigación más allá de su disciplina. Esto es algo que vale la pena destacar porque permite describir cualquier tipo de dato, ¿sí? Sin importar de qué temática tratan. En este caso, la recomendación que hacemos desde la referencia, y no vamos a abordar hoy este tema, pero es que para los repositorios de datos se aborde el esquema de datos, el esquema de metadatos DataSite, y en caso de ser un repositorio específico de una disciplina, se adopten además otros estándares de metadatos válidos propios para esa disciplina. Por ejemplo, en los repositorios de datos biológicos existe el esquema Darwin Core. Entonces la recomendación es DataSite más Darwin Core. DataSite nos va a permitir interoperar con toda la red de repositorios, portales y demás, sin ir a lo específico de datos biológicos. E incorporar metadatos propios de datos biológicos nos va a permitir tener repositorios más ricos, por supuesto, en calidad de información en los registros, e interoperar con repositorios de datos específicos de las ciencias biológicas. Volviendo a las directrices actuales, a las 3.0, sobre esas son las que están basadas nuestro documento de metadatos y políticas de cosecha de la referencia. El esquema de metadatos, que básicamente es eso, estos documentos, un esquema de metadatos, que son un conjunto de reglas y elementos que determinan la sintaxis y semántica que deben contener los registros con los cuales se describen los objetos digitales que están en un repositorio. La sintaxis define los elementos y el orden, así como el formato de etiquetado codificado. Y la semántica ofrece recomendaciones de uso de los elementos y vocabularios especializados. Las dos cosas son súper importantes. Y sobre estas dos cosas vamos a estar hablando durante este webinar. Y también las reglas de contenido que indican qué datos registran en cada elemento y de qué modo.
Los que son bibliotecarios conocen las reglas de catalogación a la perfección, tesauros también, conocen Dublin Core, conocen METS, conocen MODS, conocen MARC, etcétera, etcétera. Bueno, en definitiva esto no es tan lejano a todo eso. Las reglas de catalogación angloamericanas, las tradicionales, son en parte la base de todo esto. Si conocemos las reglas de catalogación y manejamos tesauros y demás, esto no debería ser un desafío tan grande ni tan difícil de cumplir. Sabemos que las normas hay que respetarlas para que los registros puedan ser adecuadamente recuperados. Luego tenemos, como decíamos, estos esquemas de metadatos están compuestos por metadatos. Los metadatos, como sabemos, son descripciones normalizadas de recursos que sirven para que estos puedan ser correctamente identificados y recuperados por cualquier sistema de información, es decir, por las máquinas. Es eso que se conoce como dato sobre datos. En el documento Metadatos y Políticas de Cosecha de la Referencia se establece la obligatoriedad, definición y alcance de 18 elementos del esquema de metadatos de Dublin Core. Y además se brindan instrucciones específicas para el registro y uso de los vocabularios controlados asociados. Siempre tenemos la sintaxis más la semántica, y es esto lo que importa. Tenemos 18 elementos, decíamos, de los cuales 6 son obligatorios, 4 obligatorios se aplica, 5 son recomendados y 3 son opcionales. Los elementos obligatorios son título, creador, los niveles de accesibilidad, la fecha de publicación, el tipo de documento y el enlace al objeto digital que me permite leer el texto completo. Si alguno de estos 6 elementos estuviera ausente o si no se respetaran los requisitos establecidos para su llenado, el registro es rechazado durante la etapa de cosecha. Ahora vamos a ver algunos ejemplos y detalles de esto para que quede claro de qué hablamos cuando decimos está ausente, es mucho más claro. Si no tenemos título, si no tenemos autor, si no tenemos... ¿Pero qué significa? Que no cumplen con los requisitos establecidos para su llenado. Sobre eso vamos a ver algunos ejemplos en breve. Luego, elementos obligatorios se aplica la materia, la descripción, el editor y el idioma del documento. En estos casos, los elementos tienen que completarse siempre que corresponda y se cuente con la información. Si estos elementos se completan, de nuevo, hay que respetar los requisitos establecidos para su llenado, si no, el registro será rechazado. Es importante aquí, nosotros estamos hablando específicamente de las políticas de cosecha de la referencia. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Argentina, idioma es obligatorio, publisher es obligatorio, se aplica, y descripción y materia también son obligatorios, se aplican. Pero Costa Rica podría decidir, si quisiera, que algunos elementos más de los que la referencia ha establecido como obligatorios y mínimos también tienen que estar presentes. La verdad es raro que no tener un objeto digital o un documento sin un idioma asociado al mismo que se puede identificar, con lo cual debería ser un dato sencillo de incluir. Después tenemos los elementos recomendados, las licencias de uso, la cuestión importantísima sobre derechos de autor, la información sobre el colaborador, contributor, que es obligatorio en el caso de los directores de tesis, la versión del documento, el formato y la fuente. En estos casos, de nuevo, se recomienda el uso, si se usa, hay que cumplir con los requisitos establecidos. Tenemos elementos opcionales también, el elemento de relación, el de cobertura geotemporal y el de audiencia. Vamos a ver algunos ejemplos. En el caso de título, como decíamos, es obligatorio, es el elemento de C-title, de C.title, y como sabemos es el nombre que se le da al recurso, el título por el cual este recurso es conocido formalmente.
la instrucción dice que hay que transcribir el título del original en orden y ortografía del recurso, que deben utilizarse en mayúsculas únicamente para la primera letra del título y los nombres propios. Hago una pausa acá. Las mayúsculas, sabemos que cuando estamos hablando de medios digitales, todo en mayúscula a veces queda chocante, a veces se interpreta como un grito, y no estaría bien que los usuarios entiendan que les estamos gritando el título en la cara, pero además la norma también, las viejas normas de catalogación decían esto, el título va como se escribe, nunca se debe usar todo mayúsculas, sino mayúsculas para la primera letra del título y los nombres propios. Luego, si el título tuviera un subtítulo, lo que hay que hacer es incluir el título, espacio, 2 puntos, espacio, y ahí continuar por el subtítulo. Esto también es lo mismo que las normas de... Perdón, interrumpí porque por las dudas estoy chequeando el correo por si se cae y Valeria o Andrea me avisan algo, pero no, era un mensaje ajeno. Decía que esto también, lo mismo que en las normas y en las reglas de catalogación, título, espacio, se puede, gracias Valeria, veo el chat que me dice que está todo bien. Título, espacio, 2 puntos, espacio, subtítulo. Y cuando el recurso tenga el título en más de un idioma, esto que se conoce como título paralelo, siempre que el título aparezca en el recurso en más de un idioma, no es cuestión de andar inventándolo, se debe colocar cada título en instancias separadas del elemento. De todas maneras, esto que digo, que cada título va, de no andar inventando el título paralelo, lo cierto es que hoy en día muchas instituciones se están adoptando aunque el objeto digital no incluye el título en más de un idioma, incluirlo por una cuestión de visibilidad, para incrementar posibilidades de búsqueda y recuperación de la información. Así que es un hábito que no está tan ceñido a lo bibliotecológicamente puro, que si no está en la portada no va, y no lo invento, sino tiene objetivos que son, bueno, tienen que ver con esto de ser más visibles y más alcanzables para el resto del mundo. Aquí ven algunos ejemplos de título con subtítulo y de título con título paralelo. No los voy a especificar, los están viendo en pantalla. Tenemos el elemento creator, el autor, que es obligatorio, no puede faltar. Estoy viendo que todavía estoy bien de batería. No me queda tanta, en un rato me voy a pasar a enchufar por las dudas, para que no se interrumpa la conversación. Yo creo que llego igual. Bueno, tenemos el creator, como decíamos, que es obligatorio. El dc.creator son basados en Dublin Core, como decíamos antes. Y en este caso es la entidad responsable del contenido del recurso, ya sea personal o institucional. Para los nombres personales, el requisito es utilizar el nombre invertido de modo tal que la sintaxis sea apellido, coma, espacio, nombre, sino apellido paterno, apellido materno, coma, espacio, nombre. Y en el caso de los autores institucionales, cuando hay una jerarquía institucional clara, la recomendación es ir de mayor a menor, separarlas con puntos seguidos de espacio. La jerarquía de mayor a menor, separada con puntos seguidos de espacio, decíamos. Si no queda clara la existencia de la jerarquía, hay que registrar el nombre tal y como aparece en la copia electrónica, y cuando el recurso posea más de un autor, se debe repetir cada uno de estos en instancias separadas del elemento. Acá tenemos algunos ejemplos con jerarquías claras, ejemplos de cuando la jerarquía incluye el país, como en el caso de materiales cuyos autores son autores institucionales y además organismos nacionales, Costa Rica, Ministerio de Salud, por ejemplo. Y en este caso es importante decir que en el caso de contributor, es un elemento, el contribuidor de una obra se vuelve obligatorio cuando el documento es una tesis. Entonces,
el contributor requiere cumplir con las mismas instrucciones, indicaciones y demás, e incluir en ese caso al director de la tesis. Luego tenemos el elemento de easy rights, que tiene 3 instancias, una obligatoria, la segunda obligatoria se aplica y la tercera recomendada. Y aquí va la información sobre los derechos contenidos en y sobre el recurso. En la primera instancia tenemos el nivel de accesibilidad, que es obligatorio, y es el que me va a decir si puedo acceder al documento o no, si puedo acceder en el momento, si es un documento restringido, si es un documento absolutamente cerrado, por ejemplo, un enlace o una publicación a la que solo tengo acceso si tengo una suscripción con esa revista. Si es de acceso abierto, por supuesto, y pues entonces puedo acceder, puedo leer sin mayores inconvenientes, y si el objeto está embargado, bajo un periodo de protección para luego liberarlo. En este caso, la pauta dice que siempre, que en este nivel de accesibilidad es obligatorio anteponer el prefijo info, eu, repo, semantics, y luego incluir el término correspondiente seleccionado del vocabulario controlado driver, y estos vocabularios están incluidos en el documento. Después lo vamos a ver igual, pero bueno, acá hay un ejemplo, verán, que es embargo ed, la A en mayúscula, access para un documento cuyo nivel de accesibilidad implica o significa que está embargado. La instancia 2 es la fecha de vigencia de los derechos y se torna obligatoria en el caso que en la instancia 1 justamente hayamos dicho que es un objeto embargado. Entonces, en este caso debemos informar cuál es la fecha a partir de la cual ese objeto va a estar disponible para ser consultado en acceso abierto. Va a contener el formato de la norma ISO 8601, es decir, los 4 dígitos del año, guión, los 2 dígitos del mes, guión, los 2 dígitos del día. Y luego tenemos la tercera instancia, que es recomendada. En el caso de Argentina, por ejemplo, esta es una instancia que también es obligatoria, y que es la de licencias de uso y derechos de autor. En nuestro caso es obligatoria porque es la que le dice al usuario qué puede hacer con esa obra, y creemos que eso es vital, que el usuario pueda saberlo con solo consultar el registro. Si puede hacer traducciones, si puede hacer usos comerciales de la misma, lo que fuera que el autor o la institución de pertenencia del autor decida que se puede hacer con las obras que se generan bajo su órbita. La recomendación es utilizar licencias del tipo Creative Commons en su versión internacional, la más extendida posible y la última, de modo que se indique a los usuarios qué pueden hacer con estos contenidos a los que están accediendo. Hay una alternativa que OpenAIRE en sus pautas brinda como usás una, usás la otra. Si info, repo, semantics, embargo, ed, access, digo access porque la A va en mayúscula, y si la A está en minúscula, estamos alterando el vocabulario controlado, con lo cual el registro podría quedar rechazado, o debería quedar rechazado. Y en ese caso, solicita que se consigne la fecha de fin de embargo del siguiente modo, OpenAIRE, o sugiere como alternativa. Info, eu-repo, /date, /embargo, end, la E en mayúscula, y la fecha de acuerdo a la norma ISO 8601. Nosotros ya llevamos varios años trabajando con la alternativa que mencionamos recién, y creo que por ahora no vale la pena cambiarlo o pensar si esta es mejor o peor, porque en las 4.0 va a haber cambios para las fechas y para informar las fechas de fin de embargo. Entonces, no tendría mucho sentido hacer una migración ahora para tener que hacer una nueva migración en un plazo relativamente corto. Después tenemos, bueno, materia, que es obligatorio si aplica.
De nuevo, la recomendación de no usar palabras en mayúscula. Aquí van, ya sea las palabras claves, descriptores, códigos de clasificación, DIWI, CDU, el que utilicen en la institución para, o el que se recomiende a nivel nacional si quisieran tener una mejor recuperación de toda la documentación que hay en Costa Rica, por ejemplo. Y la recomendación es repetir los elementos tantas veces como sea necesario, siempre primero los términos en el idioma original y luego en los idiomas en que esté disponible o quieran colocar. Después tenemos description. Description es el elemento de Dublin Core, y en este caso es obligatorio si aplica. La información del contenido del recurso, descripción que se da generalmente es el resumen, o la tabla de contenido, o sumaria, dependiendo de los hábitos de la institución y de los criterios del repositorio, del reglamento del repositorio. Y aquí también la recomendación es colocar en la primera instancia en el idioma original y luego en los idiomas en que se encuentre disponible. Se recomienda fuertemente incluir una versión en español, portugués y en inglés para mayor visibilidad. Recuerden que el portal de la referencia lo consultamos nosotros de habla castellana con todas nuestras variantes regionales y también la gente de Brasil. Entonces, una descripción en portugués podría incrementar notablemente su visibilidad. Y lo mismo con inglés y a nivel internacional, con lo que esto implica de tener las cuestiones en más de un idioma. Luego tenemos el publisher, el editor, que es obligatorio si aplica. En general, uno sabe quién es el editor de una obra, pero bueno, no siempre es un dato disponible. Entonces, sabemos que el editor es la entidad responsable de hacer que el recurso esté disponible, haya sido publicado, difundido un acta de congreso, un libro, una revista y lo que fuera, y en este caso también una persona, una organización o un servicio pueden ser el editor. Puede ser editor comercial o no comercial del recurso, no es la institución de filiación laboral del creador, esto es importante, y de nuevo, en los casos en que sea un editor institucional, si hay una jerarquía clara, hay que enumerar las partes de mayor a menor, separarlas con puntos seguidos de espacio, y si no existe la jerarquía clara, escribir el nombre tal como aparece en la copia electrónica. Se recomienda en general evitar el uso de acrónimos o abreviaturas para la designación de una institución. A veces son los nombres. Aquí, por ejemplo, tenemos como ejemplo la Editorial Tecnológica de Costa Rica o la Editorial UCR. Estuve buceando un poco el repositorio nacional y sacando algunos ejemplos para que sean un poco más cercanos a ustedes y menos porteños, por así decirlo, menos argentinos. Luego tenemos la fecha, que es un elemento obligatorio, DC date, es la fecha asociada al evento en el ciclo de vida del recurso, y este elemento se asocia ya sea con la fecha de creación del recurso o la disponibilidad. En el caso de las tesis, por ejemplo, puede ser la fecha de defensa de la tesis. En los casos, cuando hablamos de fecha, siempre hablamos de la norma ISO 8601, con el formato que dijimos antes, año, mes, día, 4 dígitos, guión, 2 dígitos, guión, 2 dígitos, y siempre que sepamos la fecha completa, colocamos la fecha completa, si no, nos quedamos en el nivel de año, mes y día hasta donde hayamos llegado. Luego tenemos un elemento también muy importante que es GC type, el tipo y versión del resultado científico al cual estamos describiendo. La primera instancia es obligatoria y la segunda es recomendada. La primera instancia corresponde al tipo de publicación y también se requiere el uso del prefijo info, eu, repo, semantics, y luego de esta barra el término correspondiente seleccionado del vocabulario controlado driver.
que están incluidos en el documento de políticas de cosecha. Los tipos aceptados por la referencia son article, report, master thesis y doctoral thesis. Verán que acá están escritos article todo en minúscula, report todo en minúscula, master thesis tiene la T del medio de tesis en mayúscula, al igual que doctoral thesis. Esto también hay que respetarlo. Si las T fueran minúscula, por ejemplo, o article comenzara con article en... tengo un mensaje. Algunos usan COAR, perfecto. Sí, algunos han avanzado y usan COAR ya. También es válido porque estos términos justamente condicen con el vocabulario multilingüe de COAR que en Costa Rica han traducido y están utilizando de manera avanzada para la región. Los tipos, como decíamos, bueno, y si decimos article todo, con la E en mayúscula, por ejemplo, el registro debería quedar rechazado. Luego en la instancia 2 tenemos la versión de la publicación recomendada, y también se requiere utilizar el mismo prefijo. Al término, utilizar del término seleccionado del vocabulario controlado correspondiente. En este caso, la referencia acepta las versiones published y updated published y updated solo para el tipo de publicación que es report. De nuevo, no deben alterarse las mayúsculas y las minúsculas. Aquí hay algún ejemplo. Tenemos published, verán que la B de version va en mayúscula, y esto hay que respetarlo, con el prefijo siempre. Por ahora, estos prefijos van a empezar a desaparecer con la versión 4.0 y va a ser, la verdad, bastante más sencillo y menos posible de cometer errores sonsos, como omitir un guión o una barra o los 2 puntos o las 1000 variantes que uno ve cuando cosecha repositorios. Formato es un elemento que es recomendado, pero la verdad es que es muy importante porque es el que le dice al usuario en qué formato está el objeto que está por descargar o al que está por acceder y qué herramientas o qué software va a necesitar para leerlo, para abrirlo, para utilizarlo. Aquí la recomendación es que se utilicen los términos obtenidos de la lista registrada de IANA de tipos de medios de Internet, conocida como tipos MIME, que tiene valores admitidos, tienen el enlace, no deben alterarse tampoco las mayúsculas y las minúsculas, y en este caso debe anteponerse el prefijo application barra, en todos los casos, ya sea para PDF, PostScript, XML, doc o JPG, o el que fuera, siempre con el application barra antes. Luego tenemos el identifier, que es obligatorio, y es, por supuesto, es obligatorio, porque es la referencia unívoca al recurso dentro del contexto determinado, es el enlace que me permite acceder al objeto digital. Se deben registrar él y los identificadores permanentes del recurso, siempre que los tengamos. Preferentemente tienen que ser enlaces permanentes, no esos móviles que van cambiando, ya sea handle, DOI, en particular esos dos, y insisto, preferentemente. Luego también se pueden poner otras URLs estables que me permiten acceder al objeto digital. Por ejemplo, el enlace al artículo en una revista, sea esta de acceso abierto o no, pero siempre tengamos en cuenta que es importante poner en las primeras instancias, y sobre todo en la primera, el enlace al objeto digital dentro del repositorio, porque este es el enlace que nosotros podemos garantizar sobre el objeto que nosotros vamos a preservar digitalmente, el enlace que va a ser estable, permanente y no va a cambiar, más allá de que cambiemos de servidor o lo que fuera, y el que podemos controlar.
Entonces, siempre en primer lugar nosotros, y además el que le va a traer visibilidad al repositorio, porque si es el primer enlace, la gente va a cliquear primero en el primer enlace por cuestiones lógicas, obvias y hábitos de las personas. Luego tenemos el idioma, que es obligatorio si aplica. Como decía antes, para mí es raro que haya un contenido del cual no sepamos el idioma del documento. Y aquí se tiene que registrar de acuerdo a la norma ISO 639-3, es decir, el ISO de 3 dígitos de idioma. Si el documento está en más de un idioma, hay que repetir el elemento en instancias separadas tantas veces como sea necesaria. Y como verán en los ejemplos, estamos hablando del de 3 dígitos y no el de 2. Muchas veces encontramos cuando cosechamos repositorios que se utilizan los 2 dígitos de la norma ISO 639-2 y entonces el registro quedaría rechazado. Luego este es un elemento que es opcional, pero yo creo que es muy importante para agregar valor a lo que hacemos y a nuestros repositorios, en la calidad de información que entregamos a los usuarios, que es la referencia a un recurso relacionado entre un objeto y un registro y otro objeto en otro registro. Ya sea porque uno es la versión del autor y la otra es la versión del editor, porque uno es una versión en español y otra es una versión en inglés, porque uno es una publicación y el otro es un conjunto de datos en el cual, los cuales fueron utilizados para hacer esa publicación. Entonces esto lo que me permite es tener las referencias cruzadas e ir de un objeto al otro recorriendo la historia del documento en su forma completa, con sus distintas variantes y distintas variantes. Del A al B y del B al A y viceversa. Es importante eso. Y en el identifier, aquí lo que va es el enlace en el documento, en el objeto A que estoy describiendo, y voy a decir que tiene una relación con otro, lo que voy a incluir es el identifier del otro en el elemento dc.relation. Y viceversa, ¿sí? Vocabularios controlados. Decíamos que esto es algo muy importante de respetar, utilizar y demás. Muchas veces, y gran parte de los rechazos que se dan a la hora de la cosecha, tiene que ver con esto, con la no utilización o no respetar por completo un vocabulario controlado. Como sabemos, los vocabularios controlados, tesauros y demás, ofrecen terminología estándar uniforme para describir recursos. A través de las definiciones y estructura jerárquica, evitan la ambigüedad, la redundancia y nos permiten, dentro de un contexto determinado, comprender de qué hablamos cuando utilizamos un término. Ustedes en Costa Rica, como decíamos antes, han traducido el vocabulario controlado de tipo de documentos, y esto es algo vital porque es un vocabulario controlado multilingüe que tiene los términos en español, pero no tenía las definiciones, por ejemplo. Pero este vocabulario controlado nos permite utilizar el PUR como enlace permanente, colocar ese PUR en nuestro repositorio, colocar el término en nuestro idioma, pero que en otros repositorios y en otro idioma y en otros idiomas a través de ese PUR puedan saber qué decimos cuando decimos tesis o cuando decimos artículo o reporte técnico o lo que fuera. Verán en el gráfico que hay, estas son que sobresalen así a simple vista. Tenemos tesis todo en minúscula, tesis todo en mayúscula, tesis la primera en mayúscula y las que siguen en minúscula, máster, tesis con la T en mayúscula en el medio, que es uno de los modos correctos de decir, es el modo correcto de hablar de tesis de maestría, disertação en el caso del portugués. Entonces, en esto de ser interoperable, que las máquinas se comuniquen entre sí y acercarle la información a los usuarios que la puedan recuperar y explotar más allá del idioma que hablen, tenemos un compromiso y una responsabilidad muy importante quienes trabajamos en esto de registrar la información, catalogar, en definitiva no deja de ser eso,
la información en los repositorios. Pero más allá del trabajo meramente bibliotecológico de la catalogación, también está el trabajo en sociedad y en asociación con los informáticos, que pueden facilitarle la vida a los bibliotecarios estableciendo listas controladas para que simplemente seleccionen los términos adecuados y los prefijos ya incluidos y todo lo demás para tener la mejor calidad de un repositorio, desde lo informático y desde lo bibliotecológico. Y trabajando juntos, creo que la calidad que se logra es muy alta. Como decíamos, la referencia a través de las políticas de cosecha exige la aplicación de estos vocabularios controlados para registrar los tipos de publicación, la versión de documento y el nivel de acceso, en estos tres casos. Y, como ya dijimos varias veces, y voy a seguir insistiendo en esto porque es muy importante, porque uno lo ve cuando hace cosechas y validaciones, que estos errores son los más comunes, los términos deben ser registrados tal cual se indica y sin alteraciones. En el vocabulario controlado tipo de publicación que se utiliza en el elemento DC Type, existen 16 tipos de publicaciones según driver. La referencia acepta solo 4, como veíamos antes, y la información tiene que estar presente y respetar el vocabulario controlado. A ver, me apareció un mensajito. Bueno, los términos, como decíamos, tienen que ser antecedidos por el prefijo info, eu, repo, semantics, . Esto es algo que sería bueno que el bibliotecario no tenga que cargar cada vez, sino que el prefijo ya venga por defecto en el software o en el repositorio preconfigurado por el área informática. Y tenemos, como decíamos, 4 términos aceptados por la referencia con sus versiones, que también es algo que va en el elemento DC Type. Article, Accepted Version, Published Version y Updated Version. La B en mayúscula en los 3 casos. Master Thesis con la T en mayúscula y las mismas versiones son las aceptadas para los tipos de tesis de maestría. Doctoral Thesis con la T en mayúscula, Accepted Version, Published Version y Updated Version, de nuevo. Y para report solo se aceptan las versiones publicadas y actualizadas, Published Version y Updated Version. No se acepta la versión aceptada. ¿Sí? Entonces, cuando la referencia se encuentra con un artículo que la versión es una versión draft version, que es un término aceptado por el vocabulario controlado, la referencia ¿qué hace? Rechaza el objeto, rechaza el registro porque no es una versión aceptada para el tipo de documento indicado. Luego tenemos el vocabulario controlado versión de la publicación. Esto es lo que veíamos antes y lo que les decía recién. Acá están las opciones draft, que es la que nos falta, y submitted version también, que tampoco es aceptada en ningún caso por la referencia. Luego tenemos el nivel de acceso, DC rights, los elementos de nuevo antecedidos por el prefijo. Tenemos los términos aceptados, closed access, con la en mayúscula, y este caso es el tipo de acceso opuesto al acceso abierto, es absolutamente restringido, si no hay una suscripción no se accede de ningún otro modo, y no es cosechado por la referencia, pero son tipos de niveles de acceso que pueden estar en los repositorios, porque los repositorios son la memoria académica de una institución, entonces no solo aquello que esté en acceso abierto debe estar en un repositorio, sino que el ideal es que esté todo el universo de la producción científica de una institución. Restricted Access tampoco es cosechado por la referencia, y en este caso verán que la A de Access también va en mayúscula, y es acceso con restricciones. Muchas veces tiene que ver con estos objetos que los autores quieren controlar quién tiene acceso, y entonces quién deben pedir un permiso, o aquellos que tienen datos sensibles o alguna información particular, y entonces
solo determinadas instituciones o determinadas personas podrían acceder a esos contenidos para leerlos, y estos objetos tampoco son cosechados por la referencia. Sí son cosechados por la referencia, embargo, Ed Access, la en mayúscula, y por supuesto Open Access en mayúscula, la A, como siempre, porque, bueno, por supuesto, Open Access es el ideal de lo que todo repositorio aspira a tener para que cualquiera que consulte el repositorio pueda acceder, leer, imprimir, descargar y todo lo que acceso abierto significa. Es importante destacar que en los metadatos y políticas de cosecha siempre debe respetarse los elementos, la obligatoriedad y las pautas para registro. Cualquier alteración, como veíamos, tanto estructural, ya sea un elemento obligatorio que no está, el cambio de mayúsculas por minúsculas, las cuestiones semánticas, incluir información no prevista en determinado elemento, implica que no estamos cumpliendo con la pauta. Por lo tanto, altera los criterios de interoperabilidad requeridos. Como decimos, no solo omitir un elemento obligatorio es un error, también lo es no respetar la pauta para su registro. Y aquí algunos ejemplos bastante visibles de este tipo de problemas. Si tenemos, por ejemplo, un autor en DC Creator que esperamos que diga Gómez, espacio Juan, y en cambio dice Gómez, espacio Juan, espacio, entre paréntesis, la fecha de nacimiento, guión, la fecha de muerte, que esto es algo muy bibliotecológico desde las fichas de catalogación, estamos agregando información que no va en ese campo, que no va en ese elemento, por lo tanto el registro queda rechazado. En el elemento de CDate, como dijimos, esperamos que la fecha respete la forma de la ISO 8601, y en cambio nos encontramos con una fecha que dice el día barra el mes barra el año, es decir, invertida y además con barras, o invertida con guiones, pero empezando por el día, mes y año. Y también un caso que nos pasó a nosotros en Argentina, que pasó nuestros filtros, pasó los filtros de la referencia y vino observado desde OpenAIRE. El caso donde estaba el año, guión, el mes y el día, pero veamos que el mes era 22, con lo cual no hay mes 22, el registro fue rechazado por OpenAIRE. Y eso, para que tengan conciencia de la gravedad que implica para la visibilidad de nuestro repositorio y de los demás repositorios que componen nuestra red, hizo que OpenAIRE detuviera la cosecha de la referencia hasta que aquí corrigiéramos ese registro en ese repositorio. El impacto del trabajo que hacemos, más allá de la visibilidad, el acceso a la información y demás, también tiene un impacto así de inmediato y concreto, como que se queda la región sin cosecha por un error de este tipo. Otro ejemplo, en DC Publisher esperamos Conare, que era el editor de una obra, y en cambio encontramos Costa Rica _ Conare, como diría en cualquier documento o en cualquier ficha catalográfica. Bueno, no, acá no se espera el lugar, se espera, sí, y en realidad diría la ciudad San José de Costa Rica, sino simplemente esperamos que diga el publisher, el editor. Después, en DC Type, ya dijimos, lleva el prefijo, las letras y la terminología debe respetar mayúsculas y minúsculas de acuerdo al vocabulario. Y en DC Write, de nuevo, esperamos el prefijo y los términos de acuerdo al vocabulario controlado, con sus mayúsculas, con sus minúsculas o todo lo que haga falta. Como decíamos, tuvimos un rechazo desde OpenAIRE y también podemos tener rechazos desde la referencia y también podemos tener rechazos desde los nodos nacionales. A nivel de la referencia y los nodos nacionales es porque todos utilizamos el
cosechador, la herramienta desarrollada para la referencia para cosechar, validar, transformar también los registros, que esto es algo que en los nodos nacionales podemos hacer y que la referencia puede hacer. Entonces, cuando encontramos article con mayúscula, podemos decir que lo convierta en article con minúscula y el registro quede visto como válido. Esto es algo que hacemos, pero que lo ideal es que lo hagamos lo menos posible desde los nodos nacionales y desde la referencia. Porque entonces vamos a tener repositorios de calidad de base. Y estos repositorios van a poder ser integrados a otras redes más allá de pasar o no pasar por nosotros. Por eso webinars de este tipo son importantes y por eso es importante que ustedes tengan conciencia del valor de su trabajo cuando hablamos de calidad de la información, cuando hablamos de recuperación de la información y de que los usuarios puedan encontrar lo que están buscando. Esto no lo voy a mostrar demasiado, es algo a lo que accedemos a nivel nacional, con distintos validadores que podemos establecer, con alguna flexibilización en algunos casos, si quisiéramos, transformaciones, etc. La referencia está trabajando en el desarrollo de que ustedes puedan ver estos diagnósticos como lo tengo yo en pantalla, diciéndoles cuántos registros se cosecharon, cuántos fueron válidos, cuántos requirieron transformación y cuántos son inválidos, o cuántos requirieron transformación y se pudo. Porque si no pusieron el tipo de objeto digital, el sistema automáticamente, el tipo de documento del que se trata, el sistema automáticamente no puede saberlo. Y si el sistema no puede saberlo, vamos a quedarnos, ese registro va a ser rechazado porque no tiene de dónde agarrarse para hacer una transformación. Sí, en esto de errores de transliteración, de problemas frecuentes de escritura, de los términos correspondientes a los vocabularios controlados, donde es más sencillo hacer esas correcciones. Pero insisto, lo mejor que nos puede pasar es que estas correcciones sean mínimas o nulas. Como decía, la referencia está trabajando en el desarrollo de un módulo para que ustedes puedan acceder a estas validaciones y puedan hacer sus diagnósticos o acceder a los diagnósticos y entonces ir corrigiendo los metadatos de acuerdo a lo que les arrojan como resultado los validadores. Ven, estos son casos argentinos donde vemos todo en verde lo que está bien, todo en rojo lo que está mal, y nos dice si los registros fueron transformados o no, y hay veces que los registros se hacen transformaciones en un elemento, pero hay otros datos que no se pueden transformar si no los tenemos, y entonces esos registros pasan a ser rechazados. Como decíamos al comienzo, se vienen las OpenAIRE Guidelines for Literature Repository Manager, la versión 4, esto es lo nuevo, fueron aprobadas recientemente y para mí son súper interesantes, yo creo que nos van a dar herramientas más útiles que las que hoy tenemos para gestionar la información, para generar indicadores, para dar respuestas a las autoridades, para poder trazar, brindar datos concretos, precisos y más ricos respecto a nuestros repositorios y a la producción científica de las instituciones de los países y del mundo. Quizás nos permitan tener alternativas, y creo que debería ser un sueño de todo repositorio, de toda red de repositorios más aún, poder tener indicadores competitivos que puedan dar información y vistas de la producción científica más allá de los indicadores que hoy se utilizan, comerciales y pagos, que si no se suscribe uno no tiene acceso, que tienen una mirada distinta y que no siempre representan a nuestro universo en su conjunto y de manera completa. Por ejemplo, Scopus, Web of Science, etc. Los repositorios deberían ser una fuente de información similar a esas y mejor que esas, mucho más completas para nosotros. Las nuevas directrices de OpenAIRE pasan de la 3.0 a la 4, de 23 elementos a 32,
tienen mayor granularidad, los elementos permiten una mejor descripción de los recursos, implementan a los vocabularios COAR, que ustedes ya conocen, que son de carácter multilingüe, introducen muchos elementos de DataCite, que es el esquema de metadatos que recomendábamos al comienzo para repositorios de datos de investigación. Hay una superposición notable, importante, entre un esquema y el otro, y esto nos va a facilitar la vida a los repositorios para poder trabajar con una sola pauta y en todo caso con elementos que serán obligatorios solo para datos y elementos que serán obligatorios solo para publicaciones. Pero una sola pauta, una sola guía y no tener que estar pensando si este es un dato, entonces tengo que usar aquella herramienta, si esta es una publicación voy por la Guideline 4.0, realmente es interesante, tranquilizador en un punto, si bien son más elementos y son más ricos, me parece que es un desafío que vale la pena encarar. Incorporan cuestiones tales como identificadores de autores, la información sobre filiación institucional que hoy está ausente, y también la información sobre los fondos de investigación que han financiado esa investigación y de la cual ese objeto que estamos describiendo es un resultado. Desde la referencia lo que se va a hacer es actualizar los requisitos y apoyar esta transición. Difundir las nuevas guidelines a medida que los software de los repositorios comiencen a soportarlas. Por ahora esto es algo que no sucede. DSpace está trabajando en eso y se espera que a fin de año esté la versión, no la beta, no las de prueba, sino la versión definitiva que soporte las nuevas guidelines. Y cuando las condiciones estén dadas, empezar a exigir el cumplimiento, por lo tanto los repositorios deberán ir adecuándose. Como decíamos al comienzo, es importante ahora estar cumpliendo bien las 3.0 para después que sea mucho más sencillo cumplir con las 4, hacer ese salto, esa migración, y en algún momento estas 3.0 dejarán de ser vigentes. Y para que vean algunos ejemplos, como decíamos, por ejemplo en el caso de autor, voy a ir al ejemplo para que se vea más sencillo. Antes simplemente teníamos sobre el autor la información Di Piero, coma, espacio Diego, apellido, coma, espacio nombre. Con las nuevas guidelines vamos a decir si ese autor que estoy incluyendo es un autor personal o institucional, a través de atributos de los elementos. Voy a separar además en otra instancia el apellido por un lado y el nombre por otro. Voy a incluir el esquema de identificación utilizado para incluir los identificadores únicos de autores, como el caso de ORCID, o el identificador nacional que corresponda según su propio criterio. Me queda poca batería, pero creo que llego. Y además nos queda poco tiempo ya, me parece. Sí, estamos sobre la hora. Bueno, el identificador de autor, como decíamos, y también la afiliación de la institución, del autor. Todas estas son cosas que son vitales a la hora de dar respuestas, de dar información, de tener indicadores, y que las instituciones sepan qué están haciendo sus investigadores. Y poder también trazar y seguir la vida del autor a través de su identificador. Otro ejemplo, antes, como decíamos, la fecha de fin de embargo, con el prefijo embargo end barra la fecha. Ahora, o a partir de las 4.0, se empieza a requerir que la fecha, que se indique el atributo del tipo de flecha que estamos incluyendo, y en este caso, por ejemplo, para incluir a partir de cuándo va a estar disponible un documento o un objeto, tenemos el término available para decir que esa va a ser la fecha a partir del cual ese documento va a estar disponible para los usuarios pasado el periodo de embargo. Verán que acá cambian las etiquetas, DataCite, date type, y después cierra de nuevo con DataCite. El último ejemplo, las guidelines 3.0 no incluían el registro de la información correspondiente al financiamiento. Las 4.0 sí traen esta información y sí es importante.
Antes no había nada, y ahora, o a partir de que la implementación de las 4.0, vamos a tener el dato del founder, el dato del identificador del founder, de dónde obtuvimos ese ID, ese identificador, el identificador propiamente dicho, el founder string, el número de la award number, el título del proyecto, etcétera, etcétera. Digo, esto, ustedes ven la información cuánto más rica y cuánto más interesante que se torna con todos estos nuevos elementos, y de eso se trata las 4.0, y de eso hablamos cuando hablamos de interoperabilidad. ¿Qué ganamos al ser interoperables? Calidad, visibilidad, indicadores y estadísticas fiables, fortalecimiento del repositorio y la posibilidad de intercambiar con otros repositorios y diversos sistemas de información. Integrarnos a redes, la referencia OpenAIRE, vamos y venimos de un lado a otro, y eso es todo de mi parte. Si hay preguntas, las leo por el chat y le abro el micrófono, creo que ya lo tiene Andrea, para en todo caso hacer el cierre.